Muy buenos días y feliz sábado. Queremos extenderles una bienvenida a la transmisión de nuestro culto y queremos saludarles donde quiera que se encuentren y esperando que su semana haya sido de bendición y que hoy en día estén disfrutando del descanso que Dios nos ofrece, tanto espiritual como físico en estas horas. Vamos a tener una corta oración y vamos a dar inicio al repaso de la lección primero, seguido con la hora del culto. Acompáñenme en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias una vez más por este momento de culto y gracias por la tranquilidad de poder estar en nuestros hogares y poder todavía escuchar tu palabra. Pido que bendigas a cada oyente, a cada persona que nos mira, cada hogar representado, cada hogar con sus luchas, sus desafíos y también sus victorias, y que tu espíritu pueda ser derramado en este momento, que podamos tener corazones receptivos a tu palabra y que podamos gozarnos y salir y terminar animados para una nueva semana, confiando en ti más plenamente. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, un feliz sábado una vez más y qué bueno que en esta mañana a través de la tecnología, aunque lejos, podemos estar cerca de ustedes y ustedes cerca de nosotros. Es abril 18 y en este sábado vamos a repasar la lección que durante la semana hemos estado estudiando. Este trimestre el título es ¿Cómo interpretar la Biblia? Esta semana en forma especial, particular, estudiamos cómo consideraba la Biblia Jesús y los apóstoles. Lo primero que encontramos al iniciar el estudio de nuestra lección es la declaración que encontramos allí en el libro del Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 4. Mateo capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Vamos a ver lo que nos enseña en esta mañana la palabra del Señor. Leo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a tomar en cuenta el primer elemento. Jesús es dirigido por el Espíritu y es llevado al desierto. Así es, Jesús no buscaba tentaciones, no se ponía en lugares peligrosos, no se rodeaba de personas o elementos o cosas que lo llevasen fácilmente a la tentación, sino que el Espíritu lo lleva al desierto. Vamos a ver que toma una preparación especial durante 40 días y después ahora viene el enemigo para tentarle. Continuemos la lectura. Dice, para ser tentado por el diablo. La palabra diablo significa adversario. Así que allí el adversario se va a presentar. Después de 4,000 años se está preparando para ahora comenzar en forma más directa sus tentaciones cuando Jesús iniciaba su ministerio. ¿Qué dio inicio al ministerio de Jesús? Cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Una vez que Jesús es bautizado, ahora se escucha una voz del cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él, preparándolo para el inicio de su ministerio. Y la voz que dijo, he aquí, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Así que el Padre claramente lo llamó Hijo y también que tenía y encontraba placer en la vida y el ministerio que Jesús iba a realizar. Versículo 2. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que vemos que pasó 40 días en el desierto. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? Una preparación especial para su ministerio. El ministerio más impactante que haya conocido la historia humana. Y no habrá uno igual a él. Comenzó no con obra, comenzó en comunión con Dios. Tenemos que entender esto hoy día. Muchas veces tenemos un buen espíritu misionero, pero estamos vacíos. Y si no estamos llenos, no hay nada que podamos dar.
Tenemos que entender que para exportar, primero tenemos que importar. Tenemos que llenarnos del Señor, de su palabra, de su presencia. Él tiene que darnos el fruto del Espíritu y después los dones del Espíritu para que ahora en sus manos podamos ser elementos eficaces en la obra de alcanzar a otros. Y Jesús por 40 días estuvo preparando. Vemos que no asistió a ningún colegio, no asistió a ninguna institución. No se unió a ningún ministerio, no se alió con ninguna persona. Era Dios y Él. Y durante 40 días esa relación que ya era estrecha, se hizo aún más estrecha. Y ahora Jesús durante esos 40 días aún ayunó. Y durante ese tiempo de ayuno, ahora su mente más clara, ahora podía discernir la voz de Dios, pero al mismo tiempo apreciar y atesorar la voz de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que ahora llega el enemigo, el diablo. Y cuando llega ahora el adversario, el tentador, ahora sabía la condición física en la cual se encontraba Jesús, la más débil de todas las posibilidades, con hambre, con sed, posiblemente cansado. Y ahora en su momento más débil, dijo, es mi ocasión para comenzar mi obra de tentación. Pero el enemigo no tomó en cuenta que aunque era el momento más débil físicamente, era el momento más fuerte espiritualmente. Ahora quiero compartir con ustedes aquí del Espíritu Profecía una declaración que nos ayuda a entender mejor y nos lleva a la historia pasada y nos da aún algunos detalles que nos ayudan a tener una vislumbre más completa de lo que tomaba lugar. Leo lo siguiente. Dice, vio el quebrantamiento del poder de Satanás, y aquí habla de Jesús, durante esos 40 días, su tiempo de preparación para iniciar su ministerio. Vio, estaba en visión, dice, el quebrantamiento del poder de Satanás sobre los caídos y tentados. Se vio a sí mismo curando a los enfermos, aunque todavía no había tomado lugar, consolando a los desamparados, reanimando a los abatidos y predicando el evangelio al pobre, haciendo la obra que Dios había diseñado para él. Y no sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de su ayuno. Así que era tan íntima esa relación, tan cercana esa comunión, tan deliciosa, apetitiva, que aún no sentía el sentimiento del hambre. Dice, la visión se terminó. Y entonces, con anhelo vehemente, la naturaleza humana de Cristo pidió alimento. Esa era la oportunidad de Satanás para atacar. Y resolvió aparecerse como uno de los ángeles de luz que se habían aparecido a Cristo en su visión. Ahora nos damos cuenta por qué ahora llega el enemigo débil, tiene hambre, siente el hambre, y era muy normal después de 40 días, y ahora le hace una propuesta que parece muy buena. No, la apariencia del enemigo en ese momento parecía que era un ángel, era gloriosa, maravillosa, esplendorosa, mientras Jesús estaba delgado, barbudo, con hambre, soñoliento. No tenía apariencia divina, mientras que el enemigo aparentaba tener apariencia divina. Y tenemos que entender eso porque hoy día muchas veces nos llevamos por las apariencias, las palabras, las elocuencias,
y otras muchas cosas externas cautivan nuestra atención y en vez de enfatizarnos nosotros en lo que es importante, dejamos que lo externo ahora dirija nuestras decisiones. ¿Qué propuesta le hace el versículo 4? Dice lo siguiente, terminando el versículo 3. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En primer lugar, negó o puso en tela de juicio, sembró la semilla o la cizaña de la duda en la mente de Jesús. Y inmediatamente, esas pocas y cortas palabras, Jesús se dio cuenta en la presencia de quien estaba, y aunque su apariencia externa parecía un ángel del cielo, se encontraba en la presencia de su archienemigo. ¿Y por qué lo supo? 40 días antes, claramente, había escuchado la voz de su padre, quien declaraba delante del universo entero que este es mi Hijo amado. No había duda en la mente de Jesús que era el Hijo de Dios y era amado de su Padre y que su Padre se complacía en él. Y ahora venía el archienemigo, el mismo tentador, el mismo diablo, cuestionando la declaración sencilla que a un niño podía haber entendido de su Padre Celestial. E inmediatamente Jesús se dio cuenta en la presencia de quien estaba. Versículo 4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está. Y es la primera declaración que estudiamos durante esta semana. 2 palabras, pero profundamente poderosas. Escrito está. ¿Qué estaba escrito y dónde estaba escrito? Esas palabras que Jesús después repite, la encontramos en la palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y simplemente Jesús, que conocía las Escrituras, que aún había memorizado las Escrituras, contestó de esta forma, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que Jesús no entró en debates. Jesús no simplemente dijo, bueno, aquí hay un libro, léelo, a ver qué te parece, después hablamos. O no le dio simplemente un video, mira el video de este pastor o de este orador o de esta persona. No hizo referencia a ningún líder religioso. No habló de ningún acuerdo eclesiástico, ni del Sanedrín, ni de la iglesia, ni de concilios. Simplemente lo llevó a las Escrituras. Y hacemos la pregunta, ¿cómo consideraba Jesús la Biblia? Como la palabra de Dios. Y tan poderosa era esa palabra que el mismo diablo no tenía nada que decir ni añadir frente a la palabra de Dios. Le dice, es cierto que el hombre vive de pan físico, pero no es el único pan. Hay un pan aún más importante, más especial, que gratifica y que llena más que el pan físico. Y ese pan es la misma palabra de Dios. Vemos que el enemigo guardó silencio. Se dio cuenta que no había nada más que añadir en su comentario. Déjenme continuar la lectura para que podamos entender lo que tomó lugar. Leyéndolo otra vez, dice, nuestro Salvador ayunó durante casi 6 semanas para poder ganar para el hombre la victoria en lo que se refiere al apetito. Así que vemos cómo Jesús usó las Escrituras para derrotar las tentaciones, aún del mismo enemigo. Pero en ese momento la victoria no tan solo era para él en cuanto a la tentación del enemigo, sino que ahora comenzaba su ministerio, y póngase a pensar, su ministerio ahora se inicia en la misma presencia de Satanás, derrotando a Satanás
en el mismo punto donde Satanás había derrotado al ser humano en sus comienzos. Tenemos que entender esto. Esto es maravilloso y profundo en gran manera. Dice que había ayunado por casi 6 semanas para ganar para el hombre la victoria en lo que se refiere al apetito. Los que se llaman cristianos, cuya conciencia es clara y tienen a Cristo delante de ellos como su modelo, ¿cómo pueden rendirse a la complacencia de aquellos apetitos que tienen una influencia debilitante sobre la mente y el corazón? Y continúa diciendo, es un hecho penoso que los hábitos de complacencia propia, a expensas de la salud y del debilitamiento de las facultades morales, mantengan bajo el yugo de la esclavitud en la actualidad a una gran parte del mundo cristiano. Vemos cómo ahora, donde el ser humano había caído en sus orígenes y comienzos, en el mismo lugar, frente a la misma persona, el enemigo de Dios y de las almas, Jesús comenzó la obra de ganar donde usted y yo y nuestros antepasados habían caído. Gracias a Dios por esa victoria. Queridos, tenemos que entender que el apetito tiene un control extraordinario sobre todos los seres humanos. ¿Y saben por qué? Hay una sola razón. Porque tenemos que comer para vivir. Así lo hizo Dios. Así lo hizo Él. Pero el enemigo toma lo que Dios hace y ahora trata de deformar, ahora trata de traer nuevos elementos o de quitar elementos para que ese plan que era completo y perfecto en sus comienzos, ahora en vez de ser una bendición, se convierta en una maldición. Y acabamos de leer la cita inspirada, la cual dice que el mundo cristiano en su gran mayoría hoy día no contempla ni toma en serio el plan de la victoria sobre el apetito. Y déjenme decirles, ya la semana pasada cuando estudiamos el tema, comenzamos a darnos cuenta de estos elementos. Pero permítanme poner 2 ejemplos en esta mañana. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 13 hasta el 15. Vamos a ver la importancia otra vez de la victoria sobre el apetito. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Versículo 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y bebiste la sangre pura de la uva. Así que está describiendo aquí a un cristiano que tenía una dieta aún bastante buena. Vemos que los alimentos que comían eran de alimentos de animales limpios. Menciona las vacas, las ovejas, los carneros, los machos cabríos. Pero vemos que era una dieta alta en grasa, una dieta basada en carne, aunque también había trigo y había jugo de la uva. Pero ¿qué toma lugar con este hombre? Versículo 15. Pero engordó Jesurundo y dio hoces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. ¿Entendemos? Este hombre había dejado la dieta de Génesis 1:29. Había dejado la dieta de Génesis 3:18. Este hombre ahora simplemente había adoptado la dieta de emergencia que Dios autorizó después del diluvio, debido a que no había nada más para consumir, y había hecho esa dieta de emergencia, era su dieta,
aunque ya habían pasado muchos años y había abundancia otra vez de frutas, verduras, semillas, etcétera, etcétera. Aquel hombre engordó, se enfermó. Dice que se olvidó de Dios y puso a un lado su relación con Dios. Podrá pasar lo mismo hoy día. En Estados Unidos el 63% de los habitantes tienen exceso de peso. La gente come demasiado, entre comidas, o en horas tardes de la noche. Hay exceso de alimentación, hay horas incorrectas para alimentarnos y también una dieta alta en grasas, como tenía este hombre. Y la gente engorda, no hace ejercicio, simplemente come, se sienta o se duerme. Y obviamente llega el momento que se crea un conflicto entre lo carnal y lo espiritual. Y frente a este conflicto, lo carnal termina ganando y lo espiritual ahora desaparece. El apóstol Pablo entendía esto. Y bajo inspiración en el libro de Filipenses, capítulo 3, vamos a ver qué escribió allí este hombre de Dios. Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer dos versículos, el versículo 18 y el versículo 19, dice lo siguiente. Pasajes muy conocidos, pero que debemos unirlos para entender lo que en esta mañana Jesús nos enseñó y cómo obtuvo su primera victoria sobre la tentación. Escrito está en la palabra de Dios, y yo me voy a basar en lo que Dios dice, no en lo que tú dices, ni en lo que yo siento. Yo siento hambre, quisiera comer, pero no es el momento, no he recibido órdenes todavía de comer, por lo tanto no lo voy a hacer, voy a esperar hasta que mi Padre, que me considera a mí su hijo, mientras tú lo dudas, me dé la orden y autorice que yo pueda comer. Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan, noten, muchos, la mayoría, de los cuales os he dicho muchas veces. Es decir, el apóstol enseñaba estos principios de la importancia de la temperancia y la victoria sobre el apetito. Dice muchas veces, y ahora lo digo llorando. Es decir, ya le faltaban palabras, ahora había lágrimas en sus ojos, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo es que esta gente llegaron a ser enemigos de la cruz de Cristo si habían aceptado el evangelio y si eran cristianos? Vamos a ver qué pasó con ellos. Verso 19. Cuyo fin será destrucción, y por eso está llorando el apóstol. Han rechazado a Jesús y su sacrificio, y lo único que les espera es la destrucción. Cuyo Dios es su vientre. Habían cambiado de Dios. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No hay lugar en sus mentes, no hay cabida en sus corazones, no hay tiempo para ellos, para las cosas espirituales y eternas. Y su vientre, oh día, es su Dios. Y lamentablemente han rechazado a Jesús y su cruz. Y tan solo les espera destrucción y son enemigos de Cristo. Muy importante que entendamos este punto en esta mañana. Pero vamos a regresar a Mateo 4, donde vimos la primera tentación, pero vamos a ver que llegaron dos tentaciones más. Vamos a continuar nuestra lectura en Mateo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces el diablo, el adversario, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿No? Astuto el enemigo. Dice, lo voy a llevar a Jerusalén. No olviden, Jesús estaba en el desierto. Así que el diablo tuvo que tomar a Jesús, volar con él y llevarlo a Jerusalén, y no tan solo a Jerusalén, al templo de Jerusalén, donde la presencia de Dios había mostrado, y lo puso en la parte más alta. Dice, ¿no ves? Estás en el templo, estás en Jerusalén, y ahora te voy a mencionar una porción de las Escrituras, para que tú veas que lo que yo quiero sugerirte es bueno. ¿Qué dijo entonces? Verso 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez sembrando cizaña, sembrando duda. Y hoy día es como el enemigo trabaja,
Comenzó trabajando así en los cielos, sembrando duda en la mente de los seres perfectos en cuanto al carácter de Dios. Así comenzó con Eva, con que Dios os ha dicho, sembrando la duda. Y hoy día muchas voces se levantan sembrando duda. Tal vez, quién sabe, las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Pero otra vez tenemos que centrarnos en escrito está. No es lo que dicen, no es lo que hacen, ni la mayoría, ni el clérigo, ni la iglesia, ni nadie. Es lo que ya Dios nos ha dicho y ha escrito en su palabra. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora note también, Satanás conoce las Escrituras y se nos ha dicho que es un estudiante diligente de las Escrituras, no para encontrar la voluntad de Dios, sino para conocer y ahora presentar la verdad como si fuera verdad cuando realmente es error. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que tomó una porción del Salmo 91, versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Así que tomó la primera parte del versículo 11 y la unió con la primera parte del versículo 12. Sin embargo, la segunda parte del versículo 11, la cual dice, para que te guarden en todos tus caminos, no lo mencionó. Así que menciona una promesa sin la condición de la promesa. Dice, échate. La promesa es que Él te va a cuidar. Pero vamos a ver que Jesús conocía mucho mejor las Escrituras, porque Él las había dado. Y no tan solo las conocía, sino que aun cuando se le quitaba parte, Él se daba cuenta que estaba incompleto lo que estaba escrito. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también. La primera parte, escrito está. La segunda parte, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Jesús era un conocedor profundo de las Escrituras. Y usted y yo también debemos serlo. Leyéndoles aquí el conflicto de los siglos, en la página 651, hay una declaración que quiero compartir con ustedes. Dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu, es decir, sus mentes, con las verdades de la palabra bíblica, podrán resistir en el último gran conflicto. Queridos hermanos y hermanas, lo que ha estado pasando por los últimos 2 meses es la entrada, los primeros pasos que sin duda alguna nos llevarán al último gran conflicto. Poco tiempo nos resta para fortalecer nuestras mentes con las verdades de la palabra de Dios. Nuestros días están contados. Nuestros días de misericordia y de preparación están contados. Y debiéramos diariamente tomar el tiempo necesario para ese encuentro con nuestro Salvador a través de su palabra, para que a través de ella Él pueda fortalecer nuestras mentes como la palabra fortaleció la mente de Jesús y pudo derrotar al mismo enemigo. No una vez, 3 veces, en la misma ocasión. Continúa diciendo, toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Note, usted y yo tenemos una prueba que tomar y esa prueba es decisiva. No es un examencito, no son unas preguntitas, es el examen final, el más importante. Dice, toda alma es individual. No es por familia, no es por grupos, no es por barrio, no es por iglesia, no es por nación, es individual. Llegará el momento que usted y yo en forma individual tendremos que dar cuenta de nuestra fe.
Y tendremos no tan solo que dar cuenta de nuestra fe con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio permanecer firmes para gloria de Dios y salvación de aquellos que nos escuchen y nos puedan ver. Y termina diciendo o haciendo una pregunta. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Y déjenme decirles, está tan cerca que está a las puertas. Y está tocando a la puerta de nuestras vidas. Póngase a pensar cómo Satanás podrá cautivar al mundo entero. A los cristianos los cautiva fácilmente, con engaños, con sofismas, con ideas placenteras, con un evangelio barato, donde les ofrece el cielo, pero al mismo tiempo les ofrece el mundo y sus cosas. Les hace ver que pueden tener este mundo y sus cosas, pero eventualmente también van a llegar al reino de los cielos. Falsas enseñanzas, falsos oradores y presentadores y profesores y maestros y pastores y ministros y rabíes y sacerdotes. Y el pueblo que no escudriña las Escrituras, el pueblo que no conoce la palabra de Dios, el pueblo que no tiene su mente fortalecida con la palabra de Dios, fácilmente a través de un proceso largo pero gradual que va avanzando, llega el momento que cree el error como si fuese verdad. Si usted fuera al mundo cristiano y hiciera una encuesta al día, ¿cuál es el día que el Señor ha apartado para él? La inmensa mayoría no pensaría más de 2 segundos para decirle es el domingo. ¿Y cuál es su base? Y ahí no sabían qué contestar. Si usted va al mundo cristiano y le hace la pregunta, cuando alguien muere, ¿qué pasa con esa persona? La inmensa mayoría les contestaría fácilmente, 95%, pues se va al cielo, se va al infierno. Y podemos continuar poniendo ejemplos. Otra vez, ¿por qué? Porque la gente no escudriñan la palabra de Dios y se dejan llevar fácilmente por declaraciones de aquellos llamados expertos que lamentablemente no conocen a Jesús ni su palabra, y ahora el error de ellos se pasa a otras personas también y son aceptados como si fuese verdad. Pero les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo es que Satanás podrá engañar a los ateos? Porque ellos no creen en Dios. No van a hacer con teorías falsas, porque ellos no creen en ninguna teoría religiosa. Ni son cristianos, ni son budistas, ni son musulmanes, ni son hindúes, no pertenecen a ninguna congregación, a ninguna institución religiosa. Estos ateos, estos agnósticos que son millones y cada vez van aumentando más y más, el sistema educativo hoy del mundo entero, aún el sistema privado en su gran mayoría, lo que hace énfasis es en una educación secular donde Dios y su palabra han sido completamente puestos a un lado y desterrados. Y lo que hoy estamos educando es a personas para ser ateos o agnósticos. Pero ¿cómo Satanás podrá cautivar la atención de estos millones de seres humanos y ponerlos de su lado y aún aceptar dogmas o enseñanzas cristianas, entre comillas? Una forma: milagros. ¿Qué dice el ateo? Yo tan solo creo lo que veo. Si no lo veo, no lo creo. Pero si lo veo, lo creo. Y Satanás ahora traerá el milagro de los milagros. Es más, les quiero leer para que podamos entender cómo muy pronto el enemigo de las almas estará obrando y aún al mundo ateo y agnóstico, indiferente, frío de Dios, vendrá bajo su control, porque sus mentes no se fortificaron con la palabra de Dios. Escuchen, dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Estamos leyendo la página 682, Conflicto de los Siglos. Así que el acto capital, ¿cuál es? El mismo Satanás ahora se dará como Cristo y tratará de imitar su venida.
Estamos hablando al final de la historia humana, una vez que la ley dominical ha sido impuesta. Y esta ley dominical pues es una ley religiosa, donde la iglesia unida con el Estado ahora impone a la gente que adore en el día de domingo. Pero los ateos y los agnósticos no están muy contentos con esa idea, porque ellos no quieren adorar a Dios y a ellos no les importa el día de la semana que es tampoco. Pero Satanás necesita ahora traerlos bajo su control y bajo su liderazgo. ¿Y ahora qué va a hacer? Escuchemos. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de las esperanzas. Vamos a pensar en ese momento, dice que después de la ley dominical, dice que inmediatamente viene la ruina nacional en todo el mundo. Así que cuando los países ahora establezcan una ley dominical, ahora en los cielos, dice que cuando Estados Unidos lo haga, se va a notar apostasía nacional. E inmediatamente vendrá la ruina nacional. Y cuando hablamos de ruina, usualmente pensamos de finanzas o economías. No, es ruina completa. No es tan solo el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema médico, todas las instituciones, todo lo que usted y yo hemos conocido por años y por décadas. Todas esas instituciones, desde los gobiernos federales a los gobiernos estatales, a las ciudades, estarán en condición de caos. Y el mundo estará desesperado en esa ocasión. Póngase a pensar la condición. Y ahora algo maravilloso tomará lugar. Y por años, pues el mundo cristiano ha esperado la segunda venida de Jesús. Y continúa diciendo, pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Note, en varias partes de la tierra. Sí, su venida no es como la de Jesús, donde todo ojo le verá al mismo tiempo. Todos aquellos que estén vivos le verán. Aquellos que resucitaron en la resurrección especial, aquellos que resucitaron en la resurrección de los justos, como aquellos perdidos que estén vivos cuando regrese. Todo ojo les verá. Pero Satanás no puede hacer esa obra, así que se aparecerá. Su segunda venida será en diferentes partes del planeta Tierra. ¿Y cuál es el objetivo? Podamos entender. Dice, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Así que no hay show de Hollywood que se pueda comparar con lo que él va a hacer. Hollywood se quedará pequeño, como para niños infantiles. Y ahora el mundo entero quedará maravillado. Dice, la gloria que lo rodeará superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Va a ser una cosa espectacular. Por eso en Mateo 24 Jesús dice, no salgan cuando ya aquí está el Cristo. No vayan al desierto, a ningún otro lugar, porque si ustedes van y ven, sus ojos los van a engañar a ustedes. Permanezcan donde están. Todavía no es el momento de mi regreso. Dice, el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levantan sus manos y pronuncian la bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Es decir, que la imitación va a ser perfecta. Y la gente aún de rodillas, aún los ateos ahora están viendo, no pueden negar lo que sus ojos ven. Y ahora caen de rodillas y ahora adoran lo que ellos piensan que es Jesús, pero es el enemigo de Dios y del hombre. Continúa diciendo, su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciara el Salvador. Así que va a tomar otra vez como hizo Jesús en la segunda tentación y va a pronunciar verdades bíblicas. Las mismas verdades que Jesús pronunciara, sus mismas palabras, sus mismas enseñanzas. Pero ahí no termina. Y continúa diciendo, cura la dolencia del pueblo. Póngase a pensar la condición física de los millones de seres humanos en ese tiempo de caos en el mundo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo,
asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Ahora vemos cómo los ateos, los agnósticos, los que dicen no creer, los que no tienen interés en las cosas espirituales de ninguna religión, las que no adoran a nada ni a nadie, las que no tienen interés por las cosas de carácter religioso, de repente ahora van a mostrar un profundo interés, pues sus ojos los están engañando a ellos mismos, pensando que es Jesús cuando es el mismo enemigo. Declarará, escuchen, que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz del cielo. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Y eso lo veremos pronto. Vamos a pensar cuando Él venga con su supuesta gloria, imitando la venida de Jesús, y se va a aparecer en diferentes lugares. ¿Qué sucede cuando se aparezca aquí en Estados Unidos? Y supuestamente ahora con Él vienen los santos. Kobe Bryant, por ejemplo. Lincoln, Jefferson, Washington, Kennedy, Billy Graham. Esos grandes hombres. Y supuestamente, pues cuando ellos murieron fueron al cielo. Otro engaño. Y es lo que la gente cree. Y ahora lo van a ver regresar con Él. Y ellos van a decir, sí, lo que Él está diciendo es cierto. Sabemos que no son ninguna de esas personas. Esas personas están en sus tumbas. Pero demonios ahora van a personificar a esas personas. ¿Piensan ustedes que el pueblo americano estará listo para ser cautivado y engañado? ¿Qué sucede si va a México? O cuando vaya a México, y ahí aparece la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, ahí Benito Juárez, ahí aparece Hidalgo y Morelos, los líderes de la independencia mexicana. Y así podemos poner, quizás va a Sudamérica, a Bolívar, a San Martín, O'Higgins, y tantos líderes del mundo. O ahora a los países musulmanes y aparece Mahoma y ahora aparece con Fátima y los grandes imanes de la historia. Y ellos dicen, sí, lo que Él está diciendo es cierto y nosotros le creemos. Óigame, la gente, no importa su religión, aun si no tienen ninguna religión, ese engaño dice que es tan poderoso que es casi irresistible y aun los mismos ateos ahora caerán bajo su control. Pero note, cuando viene Jesús por segunda vez y viene con sus ángeles, no con los redimidos todavía, viene con sus ángeles, o por supuesto con Él vendrán aquellos que ya están en los cielos de los seres humanos. Sabemos que Enoc, Moisés, Elías, las primicias, pues vendrán con Él. Pero nadie más. Y usted dice, bueno, yo sé que no es Jesús, pues Jesús no va a tocar la tierra. No es tan fácil como usted piensa. Es casi irresistible y si fuera posible engañaría aún a los electos. Tenemos que entender, pero tenemos que fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios como lo hizo Jesús. Y vemos como el mundo entero, ahora aún aquellos que no tienen interés en la ley dominical, inmediatamente mostrarán interés y aceptarán de corazón la ley dominical. Pero ahí no termina. Ahora señala a aquellos que continúan exigiendo libertad religiosa, que continúan obedeciendo a Dios antes que a los hombres en el sábado, como que son los causantes de toda la crisis que el mundo está viviendo. ¿Piensan ustedes que se cumplirán las palabras de Jesús cuando dijo que seríamos aborrecidos y despreciados por todos? ¿Piensan ustedes que se cumplirán las palabras de Jesús cuando dijo que los padres entregarían a los hijos a la muerte y los hijos a los padres? Sí. Es más, cuando Jesús viene y ahora lleva a los santos, van al cielo, ¿qué hacen en el cielo? A juzgar. Y ahora Satanás, ¿qué le va a decir a esta gente? Pues a esta gente hay que juzgarlos.
Hay que sentenciarlo y hay que poner una sentencia de muerte sobre ellos y un decreto de muerte sobre ellos. Pero que hasta que ellos no sean eliminados, no vendrá el favor mío hacia ustedes. Permítanme terminar leyéndole la declaración y cómo la historia muy pronto tomará lugar y terminará. Continúa diciendo entonces, pero el pueblo de Dios no se extraviará. Amén por esa declaración. Por la gracia de Dios yo quiero formar parte de ese pueblo hoy y entonces. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Y es como el pueblo lo va a poder discernir. No es si toca el piso o no. Eso es algo muy pequeño y la gloria es muy grande para que aún prestemos atención a esos detalles tan pequeños. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y a su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la palabra de Dios que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. ¿Cómo los fieles podrán discernir que es la falsa venida de Jesús, que es Satanás imitando la venida de Jesús? A través de las verdades de la Biblia con las cuales fortalecieron sus mentes como hizo Jesús. Ahora tenemos que terminar, nos quedan 5 minutos. Vamos a regresar a Mateo para ver al menos la última tentación. Dice lo siguiente, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Ahora Jesús da una orden. Y lo llama Satanás. Significa el que acusa en forma de enemigo. Un enemigo acusador. Dice, vete. Vamos a ver si el enemigo obedeció o no la orden divina. Porque escrito está. Otra vez, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Les hago la pregunta, ¿Jesús era el Hijo de Dios? Sí, y el mismo diablo tuvo que reconocerlo, porque cuando el Hijo de Dios le dio una orden, autoridad superior, mucho más superior, no tuvo otra opción que obedecer la orden. Y su ida derrotada demostró sin duda alguna delante del universo entero que Jesús era y es el Hijo de Dios. Y que frente a su palabra ni el mismo Satanás se puede detener. La única opción que tiene es cumplirla e inmediatamente. Gracias a Dios por eso. Así que vemos ahora que el enemigo de la tercera tentación, y el tiempo no nos permite, pero usted conoce que dice que lo llevó a un monte alto y allí le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. No hay un monte tan alto en ninguna parte del mundo que usted pueda ver toda la tierra. Tuvo que ir a un lugar aún más alto, a lo más alto del planeta Tierra. Y allí le mostró los imperios, los reinos de este mundo, las glorias de este mundo, los placeres, las diversiones, las riquezas, la fama, el prestigio. Todo eso, dice, si tú te arrodillas un momentito y me adoras, todo eso va a ser tuyo. Y en vez de tener que ir a la cruz y morir y sufrir terriblemente, todo eso te lo voy a dar hoy mismo y no tienes que pasar toda esa tragedia. Y Jesús dice, no, yo voy a cumplir la palabra de mi Padre, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Y yo voy a cumplir el plan de Dios para mi vida, aunque sea difícil y doloroso e incluya la muerte. ¿Entendemos lo que tomó lugar? Es más, les voy a leer una corta declaración para que ustedes puedan entender más o menos lo que Satanás quiso hacer con Jesús. Dice, el tentador
presentó delante de sus ojos los reinos de este mundo. Tal como Satanás los veía, tenían mucha grandeza exterior, pero Cristo los veía desde un aspecto diferente como eran. Dominios terrenales bajo el poder de un tirano. Vio a la humanidad llena de dolor y sufrimiento bajo el poder opresivo de Satanás. Contempló la tierra contaminada por el odio, la venganza, la maldad, la concupiscencia y el asesinato. Vio espíritus de demonios posesionados de los cuerpos y las almas de los hombres. ¿Qué nos muestra Hollywood otra vez? La gloria de este mundo. Carros nuevos, carros deportivos, calles bonitas, tiendas, modas, ropas finas, comidas de todo tipo, hombres que conquistan a todas las mujeres que quieren, las mujeres que ahora atraen a todos los hombres que quieren, tienen relaciones sexuales, nunca quedan embarazadas, siempre son delgaditas, son bonitas, son atractivas, los hombres son fuertes, son simpáticos, tienen dinero, viajan el mundo entero. Eso es lo que nos muestra Hollywood. Hollywood nos muestra la tercera tentación, nos muestra las glorias de este mundo como Satanás las ve. Pero usted y yo tenemos que ver las cosas como Cristo las ve. Vea la vida de estos artistas divorciados, ebrios, drogadictos, deprimidos, fracasados, arrestados, muchas veces encarcelados. Ellos mismos se quitan la vida, vacíos completamente. ¿Por qué? Porque simplemente son las glorias como Satanás las pinta. Pero Jesús vio el sufrimiento como resultado del pecado y dijo, no, yo voy a cumplir con la misión que mi Padre me ha encomendado. En esta mañana terminamos, nuestro tiempo ha terminado. Lamentablemente nada más pudimos estudiar un día de la semana. Podemos estudiar la Biblia, que es un comentario de la ley de Dios. La Biblia nos explica, expande, repite y aplica la ley de Dios a nuestras vidas, tanto en el pasado como en el presente. No podemos estudiar Jesús y la Biblia y cómo Él vio la palabra de Dios. No olviden, Jesús nada más tenía el Antiguo Testamento en aquellos entonces, como 100% a la palabra de Dios. Y menciona aún relatos de la Biblia, desde la creación hasta Elías, a Zacarías y a muchas otras experiencias, a Eliseo, a la vida de Sarepta, a David, etcétera, etcétera, como personajes literales que escribieron y que sus vidas están también escritas en la palabra de Dios. No podemos ver cómo los apóstoles también admiraron la palabra de Dios y se dejaron guiar y regir por ellas. Continuemos estudiando nuestra lección de este trimestre, muy hermosa. Próximo sábado a las 9 queremos encontrarnos con ustedes para continuar el estudio y repaso de la lección. Vamos a terminar con una corta oración y en unos minutos estaremos iniciando nuestro tema de la mañana. Amoroso Padre Celestial, gracias porque pudimos estudiar tu palabra una vez más. Nos ayudaste a entender, Señor, la victoria sobre las tentaciones se encuentra cuando nuestras mentes son fortalecidas con las grandes verdades de tu palabra. Ayúdanos a ser estudiantes diarios, individuales, pero también como familia y como iglesia de las Sagradas Escrituras. No es tiempo para entretenernos, no es tiempo para cuentos y para chistes, ilustraciones e historias interesantes y emocionantes. Es tiempo para fortalecer nuestras mentes, Señor, y aún la obra maestra de Satanás de engaño, nosotros por tu gracia podamos permanecer firmes y fieles a ti. Bendice a tu pueblo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.